Vamos a seguir con Osvaldo a ver de qué se trata este postre croata. Muy bien. Nosotros estamos trabajando a dúo, porque Nancy está haciendo un caramelo. Como ven, un caramelo que a seco, sin agregado de agua. Le va agregando el azúcar petit a petit para que se vaya fundiendo y así. No te dejé hablar, pero estaba con esto. Y yo voy a hacer entonces la masa. Eso va llevando tiempo, por eso lo hacemos ahí de a poco. La masa, la parte inferior, es una masa que lleva manteca, azúcar, yemas y harina. Es decir, es casi como un budín solo de las yemas. ¿Por qué? Porque las claras, que no utilice acá, las voy a utilizar en la parte superior. Entonces, yo tengo tal cual un budín, manteca, a la cual le voy a agregar azúcar. Después, una vez que integremos esto, podemos perfumar con ralladura de limón, para que entonces contraste un poco el sabor del caramelo. Y después les voy a incorporar las yemas y, por último, la harina. Entonces, mezclamos la manteca, le incorporamos la ralladura de limón y vamos con las yemas. Vamos a incorporarlas todas juntas porque en este caso podemos trabajarlos así más rápido. Unimos bien y después tenemos harina para hacer una base de aproximadamente 30 por 30. Ustedes pueden hacer un postre de 30 por 30 o de 25 por 40 aproximadamente para eso. Incorporamos harina, la harina la vamos a tamizar. ¿Cómo vamos con el caramelo, Nancy? ¿Ya estamos? Sí. Que no se pase. Harina aquí a la masa. Unimos, es una masa muy rápida, que no tiene demasiada complicación. Te voy a pedir que me alcances una placa, Nancy, donde vamos a poner la masa, una placa. Entonces, es como una masa de budín, pero si ustedes se fijan, tiene una textura mucho más rígida. Entonces, esta masa la vamos a poner en un cuadrado más o menos de 30 por 30, con papel manteca o papel aluminio en la base. Lo vamos a pasar acá y lo vamos a aplastar hasta que tenga una altura de prácticamente 1 centímetro y lo llevamos al horno unos 10 a 15 minutos. Es decir, esta base tiene que estar precocida, 10 o 15 minutos. Ya te rescato, Nancy, ahí con eso. No hay problema. Entonces, esta masa yo la voy a reservar porque ya tengo una lista. Y entonces le voy a pedir a Nancy, me haces un poco de lugar acá y yo continúo con el merengue. Entonces, una vez que yo tengo el caramelo que ya llegó a este color bien oscuro, lo que voy a hacer es ir al otro lado de la mesada donde tengo las frutas secas, porque al caramelo le voy a incorporar las frutas secas y después unas claras merengadas. Entonces, vamos para acá y vamos a buscar para remontar. Incorporo almendras que están picadas. Vamos a incorporar las almendras acá. Vamos a incorporarle también algunos elementos que le van a dar sabor, como unas especias para tortas, un poco de canela molida y un poco de clavo de olor molido. Canela, clavo de olor y las especias para tortas. De todas más o menos ponemos una pizca. Eso depende cómo estén ustedes acostumbrados a comer de especiadas, ¿no es cierto?, estas preparaciones. Y después tenemos 2 ralladuras y esencia de vainilla. Ralladura de naranja, ralladura de limón y esencia de vainilla. Todo eso va a formar parte justamente, el aroma de las especias cuando está el caramelo, imagínense, tan caliente, ponemos acá la esencia de vainilla. Vamos a mezclar un poco, entonces imagínense que el líquido va a hacer soltar un poco el caramelo y mezclarle las claras que están batidas, sin azúcar. Las claras directamente están batidas ahí. Recuerden que 6 yemas utilizamos para hacer la preparación de la masa.
Y entonces ahora vamos a utilizar estas 6 claras para... Las claras se van a bajar, por supuesto, porque prácticamente no tienen azúcar directamente en el batido. Cuesta al principio integrarla, ustedes van a decir, ¿en qué va a terminar todo esto? Pero no, después van a ver que se va haciendo una especie de merengón. En Chile dicen muchas veces un merengón. Y entonces, tengo nueces, tengo el merengue, esto a veces sube, incorporamos las nueces, incorporamos el merengue. Es rara la receta, ¿vieron? Pero después esto continúa muy bien. Más cantidad de preparación. Y lo seguimos mezclando. La receta original dice que hay que volverlo al fuego. Entonces, esta preparación yo la vuelvo sobre fuego. Mientras les voy a pedir a Pablo y a Nancy que me alcancen la masa que ya está cocida, que ya tiene esos 15 minutos de cocción, para ponérselo por encima. ¿Vieron qué raro? Después lo que se va a formar por encima es como un turrón blando. Esto lo mezclo bien hasta que se haga una preparación así homogénea, a excepción de las frutas secas. Y entonces yo tengo acá la masa ya cocida con un nuevo cuadro que le pongo, un nuevo marco, donde va a ir a parar este relleno. Esa masa está cocida nada más que 15 minutos, con lo cual puede volver al horno. Colocamos el relleno, lo llevamos nuevamente al horno 25 a 30 minutos. Ustedes van a ver que como esto es una preparación de merengue, el merengue se va a levantar por encima del marco unos 4 centímetros a veces, y después, cuando enfría, lógicamente que va a bajar. Entonces, recuerden, teníamos una masa hecha con yemas, manteca, azúcar y harina, llevamos unos 15 minutos al horno, sobre ella volcamos un relleno que tiene un caramelo al cual le mezclamos las frutas secas, las especias y las claras batidas a nieve. Y ahora el conjunto, masa y relleno, van al horno 25 o 30 minutos a 180 grados. Que si tienen receta o no, sí, de esto tienen receta porque tienen la necesidad de copiarlo. Así que vamos a la receta de este postre croata que nos enviaron desde Santiago de Chile, cuyas barritas ustedes están viendo en este momento. Tenemos entonces, para la masa, 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 6 yemas, la ralladura de un limón, 200 gramos de harina. Para el caramelo, 300 gramos de azúcar, 300 gramos de nueces picadas, 150 gramos de almendras, la ralladura de un limón, la ralladura de una naranja. Y cantidad necesaria de canela, clavo de olor y especias para torta. 3 cucharadas de esencia de vainilla y 6 claras batidas a nieve. Con todos estos ingredientes hacemos la cobertura y la base de este postre croata que agradecemos a Patricia Chile. Muchas veces nos mandan recetas de la abuela y demás, pero están realmente con una pizca o que hacía tal cosa y le ponía, pero no nos dan las cantidades exactas, entonces es muy difícil de reproducirlas. Por eso traten de, si nosotros las conocemos, las vamos a reproducir. Si no, traten de encontrar justamente las cantidades que utilizaban. Terminamos entonces este programa de recetas de familia, recetas de amigos, pero antes queremos tocar un tema que muchas veces nos preguntan y que no es del todo fácil de responder, que es cómo calcular el volumen de los moldes que nosotros utilizamos dentro de la pastelería. ¿Cómo calcular el volumen? Por supuesto que es fácil, porque existe un método llamado el método de Cavalieri, que es directamente llenar un molde con agua y después ir viendo qué volumen ocupa en jarritas de agua. La cuestión es que no siempre es aplicable después para traducirlo a lo que es una masa. En general nosotros trabajamos siempre con moldes que parecen un cilindro o que parecen un paralelepípedo. En el caso de un cilindro, los moldes circulares, generalmente nosotros para calcular el volumen, en este caso tenemos que multiplicar el número pi, que es un número fijo de 3,14, por el radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por la altura. Entonces, imaginemos que esto es 3,
para un molde de 20 centímetros de diámetro, esto es 10, 100 serían por la altura de 5, nos está dando alrededor de 1,5 litros en el caso de ese molde. En el caso de un paralelepípedo regular, lo que nosotros tenemos es que para el volumen yo tengo que hacer la multiplicación de los 3 lados, ¿no es cierto?, largo, alto y ancho, y en ese caso obtener el volumen correspondiente. ¿Qué es lo que se complica con el sistema métrico decimal, que es el que utilizamos la mayoría de los países de América? Que no trabajamos con tazas, entonces no, es difícil la conversión de una masa que lleva 4 tazas a volumen. Entonces tenemos que sacar más o menos el volumen, pero lo que más nos sirve es a veces regular el sistema en base a los diámetros o a los moldes que nosotros manejamos. Un molde de 20 centímetros de diámetro por 5 de altura, nosotros para una masa de un batido tenemos que calcular más o menos un batido de 4 huevos. Si hacemos un genoise es más o menos 4 huevos, 120 gramos de harina, 120 gramos de azúcar. Y eso equivale a un marco de 20 por 30 por 5 centímetros. Si yo ya me voy a 24 centímetros, voy a estar utilizando 8 huevos y eso equivale a un marco que es de 30 por 40 por 5 centímetros. Y si no es un genoise, sino que es una torta de manteca, más o menos para esta cantidad, para este volumen, yo voy a estar utilizando unos 600 gramos de una masa de cake, una masa de budín, y para esto voy a estar utilizando unos 1200 gramos de una masa de cake o de budín. Como ven, no es tan simple. En el sistema americano quizás sí, porque ustedes ponen una taza de harina, una taza de azúcar, una de queso blanco y una de huevos, tienen 4 tazas, cada taza son 240 centímetros cúbicos, tienen 1 litro. Entonces a partir de ahí es mucho más fácil. En el sistema MKS, que es el que nosotros utilizamos en el resto de América, se hace un poquito más complicado y a veces no es tan simple darles la cantidad infalible de cuánto y cómo podemos nosotros hacerlo. ¿Les gustó el programa? Hemos terminado un programa muy completo con las recetas que ustedes nos mandaron, con las recetas que nosotros más queremos. Tenemos membrillos, tenemos la masa crocante, tenemos una torta croata que a muchos les traerá recuerdos y les hará sentir los sabores de infancia. Lo que no tenemos son 2 asistentes que les falta tomar el vino. Nos vemos la semana que viene y los espero. No.